La criminalística es una ciencia, una disciplina universal, tiene los mismos principios en todos lados. Pero cada país como que le da su toque, ¿no? Pero el problema de darle su toque es que se deteriora el conocimiento y al deteriorarse el conocimiento, esto se tiende a tergiversar la información. Y esto lo hablo con mucha propiedad porque todavía he escuchado que la gente habla de el sitio del suceso. Y se tiene que hablar es de la escena del crimen. Un sitio del suceso puede ser una discoteca, que yo estaba anoche en una discoteca, no, así, ahí en un sitio. Pero la escena del crimen, escuchen la connotación, ¿no? La semántica que se le da, la escena del crimen. Entonces, es más adecuado y ya nosotros tenemos que unificar el lenguaje del derecho penal, tenemos que unificar el lenguaje universal de criminología y de criminalística. Y por eso hablo de la escena del crimen. Ustedes siempre me van a estar escuchando hablar de la escena del crimen y no del sitio del suceso. Voy a permiso otra vez. Entonces, esto se hace con la finalidad de que todos hablemos un solo lenguaje cuando hablemos de derecho penal y de criminalística y de criminología. Inclusive por allá hay unos estudios que se quería crear, ¿verdad? La aplicación de un solo código penal y un código procesal penal único para toda Latinoamérica. Eso como que quedó engavetado, eso no sé en qué quedó. Pues. En el tercer lugar, de los factores, estamos hablando de los factores que circundan el valor de la prueba balística. En tercer lugar, hay que apreciar las pruebas debatidas en el juicio para que el tribunal proceda a estimar, de acuerdo a las exigencias que requiere el sistema de valoración de demanda, el principio de la sana crítica racional. Por favor, apaguen su micrófono, tomando en consideración la valoración de la prueba, referido en el artículo 193 del Código Procesal Penal nicaragüense, tomando en consideración las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, donde se requerirá que los argumentos alegados estén debidamente razonados y además de eso debidamente sustentados a través del análisis integrado de la prueba física, de las pruebas testimoniales con el apoyo sustancial, por supuesto, de las experiencias afines, que es precisamente la determinación de la circunstancia del hecho que invoca el Código Procesal Penal nicaragüense. En cuarto lugar, dentro de los factores que circundan el valor de la prueba balística, en cuarto lugar, y una vez cumplidas estrictamente las exigencias del Código Procesal Penal, los actores procesales deben asegurarse que la prueba balística esté revestida de valor probatorio, por lo que debe ser estudiada, por lo que debe ser evaluada y analizada de acuerdo a la naturaleza del pedimento requerido. Es decir, con los objetos involucrados se encuentren estos comprometidos con la perpetración del hecho, que la metodología empleada esté investida de la certeza criminalística y que las piezas incriminadas y de prueba hayan sido debidamente identificadas e individualizadas. Aquí les voy a colocar ahorita en su pantalla una fórmula del valor probatorio. El valor probatorio es igual al objeto comprometido más el método de certeza más la individualización de la pieza extraída en la escena del crimen, de esa evidencia. Entonces, todo lo que circunda el valor de la prueba balística, usted debe colocarle esta fórmula o aplicarle esta fórmula del valor probatorio. Entonces, el valor probatorio va a ser igual al objeto comprometido más el método de certeza criminalístico que fue utilizado, más la individualización de la evidencia colectada en la escena del crimen. Esta es una fórmula, no sé si los criminalistas de aquí, de Nicaragua, la utilizan. Yo una vez tuve una pequeña diferencia, ¿no?, con un colega, y no, me dijo, es que yo hice un curso de criminalística. Entonces yo le dije, usted hizo un curso, usted no es licenciado en criminalística, y de eso debemos tener cuidado. Que yo hice un curso en balística, pero el hecho de que usted haya hecho un curso, usted no quiere decir que sea experto en balística. Para ser experto en balística, usted debe tener una especialidad en balística. Entonces hay muchas contradicciones, no sé por qué, pero bueno.
esto se presta mucho. Otro de los aspectos fundamentales, permítame que voy a otra vez a dar acceso a otra persona. Otro de los aspectos fundamentales que se debe conocer y que se debe saber es que la criminalística, la experticia balística, está sustentada por un conocimiento científico. Y yo me acuerdo cuando yo era abogado defensor, por hace unos años, en Venezuela, mi país de origen, yo le decía, y yo agarraba y le decía esto, en pleno juicio, ¿no? Pues yo fui primero policía y después fui abogado. Entonces yo le decía, ¿usted es el experto? Yo le sí, ok, me tocaba interrogar, pues, hacer las preguntas. Yo le preguntaba, ¿dónde usted se formó como funcionario policial? Ah, en la escuela de policía fulana de tal. Me dice, ok, perfecto. ¿Cuántos años usted estudió? No, yo hice un curso de 1 año, de 6 meses. Ok. ¿Qué año de instrucción tiene usted? No, yo tengo 3er año. Perfecto. Entonces yo le preguntaba, la UNESCO establece que las personas que tienen 3er año de bachillerato, la UNESCO, no lo digo yo, son analfabetas funcionales. Así dice la UNESCO. Personas que tengan 3er año de bachillerato o de ciclo básico son analfabetas funcionales. Entonces yo le decía al juez, pues, si una persona que tiene 3er año de bachillerato, entre comillas, dice ser experto en balística, y para ser experto en balística necesita tener un conocimiento amplio y profundo y detallado de matemática, de física y de química. Entonces yo le decía, una persona con 3er año, ¿usted cree que me puede hacer una experticia balística? Porque aquí estamos y hay que tener mucho cuidado, y sabemos, para nadie es un secreto, todos los abogados, que la cárcel está llena también de inocentes y la calle está llena de culpables. Entonces, los conocimientos científicos en el área de balística deben estar sustentados y respaldados con una certificación, porque estamos hablando de manipular elementos químicos, matemáticos y físicos. Porque justamente este ejemplo que le acabo de colocar ahorita de la prueba, esta fórmula del valor probatorio, donde valor probatorio sería igual al objeto comprometido más el método de certeza criminalístico utilizado para individualizar lo colectado en la escena del crimen y ser sometido a un análisis riguroso a esta evidencia, donde se debe manejar microscopios de comparación, donde se deben hacer cálculos químicos, por aquí estamos hablando de iones de nitritos y de nitratos, donde debemos conocer que es una prueba de orientación y también debemos conocer que es una prueba de certeza. Porque para el experto, esto lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos estudiando las experticias, el experto en balística tiene pruebas que él hace que le van a permitir saber si una evidencia colectada en la escena del crimen puede ser sometida a esta metodología de certeza empleada en el área de la criminalística, específicamente la balística. Por eso, los conocimientos científicos en el área criminalística son importantes. Aquí no podemos no podemos hacer pruebas de ensayo y error. Las matemáticas son exactas. La física es exacta y la química es exacta. Aquí no podemos, es que me dijeron que lo vieron en la esquina y parece que tenía un arma de fuego porque escuchamos una detonación y a lo mejor eran triquitracas. Y de eso debemos tener cuidado. Mucho cuidado. La balística, según la Real Academia de la Lengua Española, que define la balística
como esa ciencia que estudia el movimiento de los proyectiles disparados con arma de fuego, estudia su trayectoria y los efectos que estaban a producir. Y justamente la balística proviene de un juego etimológico de las palabras de Vilich y de Valleín, que conjuntamente forman la palabra diavalleín, que entre otros significados significa arrojar, algo así como arrojar o tirar. Existen antecedentes históricos, ¿verdad?, de la balística. En aquella época se dice que hace muchos años los tiradores habitualmente, los que utilizaban un arma de fuego, hacían mediante un molde los proyectiles, las balas, ¿verdad? Y hacían sus propios proyectiles con un plomo fundido, con aleaciones de algunos metales. Entonces, el estudio sobre la balística se profundizó aproximadamente en el siglo XV, con la aparición de las armas de fuego, donde justamente el célebre sabio italiano Leonardo da Vinci dedujo para la época, con el análisis de la trayectoria del disparo del cañón, por su excelente conocimiento sobre mecánica y sobre palanca. Establecía que la fuerza era directamente proporcional a la velocidad. Aquí estamos hablando de física. Entonces, como les decía, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Permiso que voy a darle acceso a otra persona. Entonces, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Y estamos hablando de física. Entonces, y a mitad del siglo XVI, cuando aún se creía que el proyectil se desplazaba en proyección lineal, se determinó que la trayectoria era curva, no era recta. Benjamin Robin, un físico inglés, pudo medir con acertada aproximación la resistencia y la pérdida del avance del proyectil en el aire. Factores que intervienen, ¿verdad?, en la curvatura del mismo. Seguimos estudiando un poco de estos antecedentes históricos y nos remontamos a Niccolò Fontana Tartaglia, conocido como Nicolas Tartaglia. En su obra Nova Scientia atribuyó que ninguna porción de la trayectoria del proyectil en el aire podría ser en línea recta, señalando que a mayor velocidad, más tensa sería su desplazamiento. Inclusive, Tartaglia inventó el cuadrante de cañones utilizado para determinar el ángulo de elevación en la boca del arma de fuego. Igualmente pasamos a Galileo Galilei. Galileo Galilei demostró que en el vacío de un proyectil describe una trayectoria parabólica. Igualmente Newton, otro físico y matemático inglés, que explica la causa del movimiento curvilíneo de los proyectiles, así como la cantidad de movimiento que es transferido del proyectil a las partículas en el aire de reposo. Igualmente, ya acercándonos al siglo XVIII, el físico anglosajón americano Benjamin Thompson realizó el primer intento de medir la presión generada por la pólvora, y además eso, él inventa el péndulo del cañón, que funcionaba de acuerdo a la transferencia de la cantidad de movimiento de un proyectil de poca masa y de alta velocidad a un proyectil de mucha masa y con una velocidad muy baja. Entonces, ambos inventos constituyeron para la época un logro importantísimo para el estudio de la balística. Igualmente tenemos a Sir Charles Wheatstone, que propuso el uso de la electricidad para medir intervalos de tiempo de proyectiles cuando se efectuaba el disparo. Tenemos también a Harold Eugene Egerton, que ellos fotografiaron el proyectil en pleno vuelo, y estoy hablando ya a finales del siglo XVIII. Todavía no existía un cuerpo de policía en Londres. El juez de paz Henry Fielding y su hermano John Fielding reclutaron un pequeño grupo de ayudantes que posteriormente pasaron a ser adscritos a cuerpos policiales, donde estas personas eran conocidos como los Bowie Steer Runner, que se dedicaban a investigar justamente la delincuencia criminal y lo hacían como a pequeña escala, ¿verdad? De igual manera, tenemos a Henry Goddard, un investigador que al observar un proyectil extraído de un cuerpo se percató de la existencia de una llamada protuberancia o abultamiento en la misma,
Y en aquella época las armas eran hechas de avancarga. Avancarga significa que se cargaban por la boca del cañón. Déjame buscar aquí para tratar de explicar, voy a dejar de compartir para que vean más o menos. Ok. Supongamos que este es un arma de fuego, donde está el circulito naranja. Justamente, permítanme, voy a poner este bolígrafo. Acá esto es avancarga, ¿ves? ¿Están viendo el bolígrafo? Entonces se cargaba por acá, por la boca del cañón. Eso es lo que significa avancarga. Entonces se metía la bolita del cañón, se metía la pólvora, se taqueaba por aquí, ¿verdad? Y se hacía esto, y posteriormente se efectuaba el disparo. Entonces cuando se habla de armas avancarga, ya usted sabe que es un arma que se carga por la boca del cañón. Entonces, justamente, vamos a seguirle compartiendo. Ok. Eso lo hizo Henry Godard, ¿verdad? Que investigó el abultamiento del proyectil y pudo resolver un crimen, que esto lo vamos a ver más adelante. Igualmente, por 1898, el doctor Jeserich, alemán, por favor apaguen su micrófono si son tan amables. Él asistía en calidad de experto para asesorar al tribunal de la ciudad de Nerupin en un caso de asesinato. Entonces, durante la investigación mostraron un proyectil extraído del cuerpo de la víctima, donde se pudo comparar con un revólver que pertenecía al victimario. Entonces, Richard Colquet, director del Instituto Forense de Leipzig, él efectuó las primeras pruebas del desarrollo del cuerpo de un proyectil, realizando negativos del mismo con lámina de cera y óxido de zinc. Igualmente tenemos que el profesor Baltasar se dio cuenta que en el culote de la vaina de un casquillo, permítame, que aquí tengo y voy a sacar para que podamos ver, permítame, aquí tengo, y voy a sacar de mi, para que veamos, cuando yo voy hablando, vayamos viendo de manera directa. Ok, acá tengo yo. Salud. Gracias. Salud. Ok, voy otra vez a quitar la cámara para que vean, cuando yo hablo del culote, ya para ir, que ustedes lo vayan viendo. Ok. Cuando estoy hablando del culote, del proyectil, están observando ahorita en la cámara, eso que está ahí, que estoy apuntando directo a la cámara, eso se llama, le dicen vaina, le dicen concha, le dicen casquillo. Y cuando estoy hablando del culote, del casquillo, justamente es lo que usted está viendo ahorita en su pantalla. Eso es el culote del casquillo. La parte de atrás, esto que estoy señalando con mi dedo. Entonces, eso que usted está viendo es el culote del casquillo. Entonces, ese culote o casquillo, o concha, o vaina, como le quieran decir, cuando es disparado, cuando esto es disparado por un arma de fuego, eso tiene señas y particularidades. Es como la huella dactilar de lo que produce el arma de fuego en este culote, o en este casquillo, o en esta concha, o esta vaina, como le quieran llamar, y que justamente cada arma de fuego en particular va a dejar marcas en este casquillo que ustedes están viendo. Ahora sí sigo compartiendo. Entonces, acá ustedes pueden ver esta presentación. Todas las presentaciones se las voy a pasar al terminar para que ustedes las tengan. Se las voy a pasar al grupo de WhatsApp y así ustedes la resguardan, la descargan y la puedan ver. Entonces, este profesor Baltasar, un experto, él dijo y estableció que existían marcas producidas por el arma de fuego, inclusive por la aguja percutora. La aguja percutora, no se la puedo mostrar, pero permítame acá un momentito. Donde estoy pasando el cursor ahorita, justamente acá, donde está acá, pasando justamente ahorita aquí, ahí se encuentra la aguja percutora. Es como una puntita de metal que va a darle un golpe a lo que le acabo de mostrar ahorita, a la vaina, al casquillo, a la concha, le va a dar y justamente al fulminante, y ese fulminante se va a activar, ¿verdad? Va a producir una combustión. Entonces, y esto va a originar el disparo.
También existe una recámara en las armas de fuego que al salir el proyectil disparado al aire, cuando es automático, él también va a dejar una marca. Entonces, estas son características que podrían servir para identificar un arma de fuego. El estudio de la balística, como les decía, va a estar orientado hacia el análisis existente entre el instrumento expulsor, que es el arma de fuego, y el objeto expulsado, ¿verdad? Que es este casquillo, esta concha o esta vaina. Y esto justamente se va a hacer una evaluación aplicada para cada una de las fases por la que el proyectil va a atravesar. Que parte este análisis desde la salida al aire hacia una dirección hasta hacer contacto con un objetivo definido. Como ustedes pueden observar ahorita en su pantalla. Usted está viendo que una persona tiene un arma de fuego. Ustedes están viendo ahorita una señalización seccionada amarilla. El hombre tiene un arma de fuego, él va a accionar el disparador y justamente para causar un daño en la humanidad de otra persona o en la vida de otra persona. La balística tiene una relación directa con la física y la mecánica que yo se los decía. Justamente el instrumento expulsor, que fase de la balística interna, que el instrumento expulsor que es el arma de fuego, tenemos el objeto expulsado, que es el proyectil que va en el aire, que fase de la balística externa, y la superficie impactada, ¿verdad? Que es la fase de la balística terminal, que la mayoría, el arma de fuego está hecha para causar daño, para neutralizar a una persona o para matar a un animal. Pero está específicamente el arma de fuego diseñada para neutralizar y para matar. Ahí no hay de otra. O sea, no vamos a inventar el agua helada. Entonces, tenemos arma de fuego, balística interna, tenemos en el aire el proyectil que va disparado en la balística externa y tenemos un proyectil que es la balística terminal, que vamos a hablar de ella más adelante. Entonces, yo les decía al inicio, cuando hablamos de la balística, que tenemos esta se va a clasificar la balística en balística espacial, balística militar y balística criminal o balística forense. La balística espacial es la que se encarga justamente de estos que van al espacio, así se lo dicen, a estos cohetes que salen disparados al espacio. La balística militar, que se utiliza para defender el espacio territorial, la defensa de la nación. Y tenemos la balística, y esta la estudia, ¿verdad? Dentro de la balística espacial, todo lo que tiene que ver con los astronautas, los astrónomos, los que se preparan para salir al espacio, la balística militar, los militares, y la balística criminal o forense, los funcionarios o policiales, la policía científica, etc. Dentro de los estamentos de la balística y su relación con la física y la mecánica, la balística justamente trata, estudia, investiga el comportamiento del proyectil en el aire, la conducta de ese proyectil cuando sale disparado en el aire. La balística, debido a que está sujeto por condiciones del medio ambiente, por donde él ya se va a desplazar, se debe considerar varios aspectos. En primer lugar, el peso, el calibre, el coeficiente de forma, la energía y la velocidad de ese proyectil. La física va a estudiar las propiedades que puede sufrir la materia desde dos puntos de vista o desde dos aspectos fundamentales. Los fenómenos que transforman el aspecto de la materia temporalmente y los fenómenos que van a alterar su aspecto de manera permanente. En el estudio de la física, estamos hablando de los proyectiles, tenemos que podemos encontrar la estática,
los líquidos, la óptica, la electricidad, el magnetismo y la mecánica. Por eso es que yo le decía que estudiar balística y que un experto en balística no pueda decir cualquier tontería, porque estamos hablando de ciencia, aquí no podemos estar inventando el agua helada. Es que un arma de fuego de fabricación casera, hechiza, no podemos hablar de eso. Él disparó un arma, no, aquí hay términos científicos que se deben respetar, hombre. Por eso es que yo estoy hablando de que la criminalística es una ciencia, es una disciplina científica que se auxilia del derecho penal, donde conjugan una serie de disciplinas como la física, la química, la matemática, la cinética, la electricidad, que es parte de la física, y que va a ayudar a explicar cómo funciona un arma de fuego. Entonces aquí no podemos decir cualquier cosa, hombre. No podemos venir a decir cualquier cosa. Entonces, la mecánica va a ser la ciencia que estudia los movimientos, la fuerza de los cuerpos y las causas que producen. La estática, que va a tratar las fuerzas prescindiendo de movimiento. La cinética estudia los movimientos independientes de las fuerzas que la producen, y la dinámica, que se ocupa de las relaciones establecidas entre el movimiento, la fuerza y sus causas. Como les decía, la balística criminal o forense es la disciplina científica que comprende la criminalística y que cuyas aplicaciones van a estar dirigidas exclusivamente hacia el campo penal. La balística criminal se encarga de establecer los elementos que van a intervenir en el proceso del disparo. ¿A los fines de qué? A los fines de vincular a la víctima, el victimario, el arma de fuego, con los elementos de la escena del crimen. Recuerde que la semana pasada hablamos de qué? Hablamos del tetraedro de la criminalística, donde existe una relación entre victimario, víctima, arma de comisión y escena del crimen. Esto aplica de igual manera a la balística criminal. Y esto va a permitir elaborar experticias de reconocimiento técnico, experticias de comparación balística, experticias de rastreo balístico, experticias de restauración de cereales, experticias de determinación de iones oxidantes y nitrito y nitrato, a cada una de las evidencias colectadas en la escena del crimen. ¿Cuáles son esas evidencias que podemos conseguir en la escena del crimen? Armas de fuego, proyectiles, conchas, vainas o casquillos, y todos aquellos efectos producto del disparo. La balística criminal se encarga de elaborar informes periciales, los cuales tienen carácter probatorio en el proceso penal. La balística criminal se encarga del sometimiento de la evidencia a un proceso químico, con el fin de identificar cualquier alteración o cualquier omisión de las mismas. La balística criminal o forense establece la correlación existente entre los elementos que van a provenir de un disparo, del arma de fuego, tanto en la percusión y la expulsión del proyectil. La balística criminal o la balística forense analiza las características propias de las evidencias incriminadas, y esto va a permitir analizarlas, identificarlas, constatarlas, de dónde provienen, si están en perfecto funcionamiento. Porque podemos agarrar un arma de fuego y decir, o me quieren inculpar en la comisión de un hecho punible y agarrar un arma de fuego y me la quieren poner ahí como evidencia y se dan cuenta que el arma de fuego no funciona. No sirve. Entonces me quieren incriminar en la comisión de un delito, pero no se han dado cuenta que el arma de fuego no se le hizo la experticia para determinar si funciona o no.
La balística criminal o forense permite correlacionar las muestras a través de un sistema computarizado, y este sistema computarizado asocia las distintas evidencias en casos diferentes y además va a permitir establecer la relación en un caso común. La balística criminal y forense examina los elementos que intervienen en el producto de un disparo y que ese disparo se realizó con un arma de fuego. Permite relacionar su efecto causante y el objetivo determinado. Y además, la relación que existe entre la escena del crimen y el victimario y la víctima. Existen muchísimos tratados entre la física, la mecánica, la estática, la dinámica, la cinética y la balística. Como le decía, el estudio de la balística es complejo. Se requiere investigar. Hay que hacer un análisis riguroso. Desde el instrumento que se utiliza para expulsar el proyectil, que así se llama un arma de fuego, objeto proyector, se llama un arma de fuego en los estamentos de la criminalística, el objeto proyector. Se necesita hacer un estudio practicado a través del recorrido del proyectil. El objeto, ese recorrido que hace el proyectil se llama el objeto proyectado. Entonces, el arma de fuego se le dice el objeto proyector. El proyectil, el objeto proyectado. Y por supuesto hay que hacer un análisis minucioso por la secuencia del impacto del proyectil contra la superficie que él causó el daño, y esto se llama objeto o cuerpo impactado. ¿Ves que para todo tiene un nombre? Y por eso debemos estudiarlo. Hay que tomar en consideración las tres fases generales de la balística. La balística interior, la balística exterior y la balística de efectos. Entonces, las fases complementarias o de apoyo que van a coadyuvar el estudio de la balística son la balística experimental, la balística intermedia y la balística de efectos o la balística de las heridas. La balística experimental es el arma de fuego en sí. La acción que se realiza, que es una acción física. ¿Por qué? Porque cuando yo, se lo voy a explicar de esta manera para que lo vayamos entendiendo. Permítame que lo voy a colocar acá. Okay. Imaginemos que esto sea un arma de fuego, ¿verdad? Esto es plástico, ¿no? Es un facsímil. Cuando yo meto el dedo aquí en el disparador, observen, aquí estoy ejerciendo una fuerza. Esta fuerza que yo voy a ejercer acá en el disparador va a activar el conjunto de los mecanismos del arma de fuego. Esto sería la parte mecánica. Fuerza, y va a ejercer una acción mecánica dentro del conjunto móvil de los mecanismos. Aquí se va a producir una energía dinámica, estática o cinética que va a permitir sacar el proyectil al espacio por el cañón y que esto va a producir un efecto conocido como balística de efecto o de las heridas o balística terminal. ¿Por qué? Porque justamente va a salir al espacio y va a causar un daño. Ahora sí les voy a compartir nuevamente la pantalla para que sigamos. Entonces tenemos una fuerza. Esta fuerza ejerce una acción mecánica. Esta acción mecánica desarrolla una energía estática, dinámica y cinética. Permite salir el proyectil al espacio.
Esto en el espacio, por supuesto, va a causar una herida o un impacto. Vamos a hablar ahora de la balística interna, ¿no? La balística interna se relaciona con el estudio de, como les explicaba hace rato, de todos los fenómenos físico-químicos que se desarrollan en el interior de un arma de fuego. Una vez ejecutado el disparo, este va a provocar una expulsión forzosa y un desplazamiento del proyectil a través del cañón del arma de fuego. Ojo con lo que voy a decir ahora. Y esto produce un estudio. Y ese estudio que produce la balística interna, podríamos decir que va a estudiar la teoría del choque. Va a estudiar el desprendimiento de energías. Va a estudiar temperatura. Va a estudiar presión. Va a estudiar velocidad. Va a estudiar volumen. Va a estudiar fricción. Va a estudiar termodinámica. Va a estudiar trabajo mecánico. Va a estudiar reacción química exotérmica y otras generadas a consecuencia del disparo. Por eso es que le decía que hablar de balística no es solamente decir que yo hice un curso, sino que hay que estudiarlo desde el punto de vista matemático, físico y químico. Por eso siempre he dicho, ¿no? Por eso, como antes cuando ejercía como abogado defensor, yo trataba de atacar a los expertos. Si esos expertos cumplían con la idoneidad y el conocimiento científico. Porque esto no es que yo hice un curso. Esto se tiene que estudiar como una especialidad. Porque aquí se ve física y química. Y si una persona que tiene tercer año me dice que es experto en balística, yo salgo corriendo, pues. Y me meto en una iglesia y me encomiendo al Creador. Así de simple. Porque aquí, y solamente acabo de nombrar las fases del estudio que implica la balística interna. Solamente. Ahora imagínense cuando veamos la balística externa y la balística de efecto. Vamos a hablar rápidamente del disparo. ¿Qué es el disparo? El disparo podríamos decir que va a ser la acción ejercida sobre el disparador, esa uña que yo le mostré en rojo, de un arma de proyección balística. Vean lo que cambiamos, ya no digo arma de fuego, estoy diciendo ahora un arma de proyección balística, con la finalidad de poner en funcionamiento los mecanismos responsables, que van a dar inicio al desplazamiento del martillo, que a su vez posee una aguja percutora, para que ésta choque contra el fulminante del cartucho y produzca la ignición, lo que se conoce como la llamarada, provocando que la pólvora que tiene este cartucho se queme y libere gases, y estos gases se van a convertir en energía con la finalidad de ¿qué? De que el proyectil salga expulsado de la bala en un tiempo extremadamente corto, y este fenómeno se denomina reacción química exotérmica. Justamente acá se va a deflagrar la pólvora. ¿Qué es deflagrar la pólvora? Perdón, es decir, la desintegración de la pólvora. La quema de esa pólvora origina una combustión de manera súbita, con una llama a baja velocidad de propagación.
es prácticamente algo así como una explosión subsónica. Y sabemos que las explosiones supersónicas son las llamadas detonaciones, ¿no? Entonces, las reacciones que provoca una deflagración van a ser idénticas a la de una combustión. Que esto es un proceso de oxidación muy rápido que se da de manera acelerada con la producción de llama de una candela, pero se desarrolla a una velocidad todavía mayor, aproximadamente comprendida entre 1 metro sobre segundo y la velocidad del sonido. Entonces, en una deflagración al frente de esa llama avanzan fenómenos de difusión térmica. Por el contrario, con una detonación, la combustión está asociada a la onda de choque que avanza a una velocidad superior a la velocidad del sonido. Vean lo interesante de esto, ¿no? Por eso tenemos que estudiar de manera profunda, cuando hablamos de balística forense, no es que yo hice un curso, no es que yo hice tal cosa, o es que yo hice tal y por cual, no. Aquí tenemos que hablar con mucha propiedad. Tenemos que hablar con mucha propiedad, ¿por qué? Porque aquí está en juego que una persona esté en la calle, un culpable esté en la calle y un inocente esté preso. Y un inocente esté preso, mis estimados. Dentro de esos peritajes balísticos, vamos a compartir ahora peritajes balísticos porque tenemos todavía mucho material que trabajar. Ya, permítame un momentito para después entrar sobre balística de efecto. Bueno, si me dicen, voy a compartir unos videos. Ustedes me van a decir si lo pueden ver. Ya voy. Me dicen si lo están viendo. No, no. Esto es una comparación de balas. ¿Lo están viendo? Por favor, si alguien me dice si lo están viendo. Sí, profesor. Ok, eso que está ahí, ustedes están viendo ahorita, es una comparación en un microscopio electrónico. Ahí hay dos imágenes superpuestas. Hay una imagen probatoria colectada en la escena del crimen y está siendo comparada o cotejada con otra que se realizó a esa arma de fuego colectada, y ve que todo coincide. Lo que ustedes están viendo ahorita, bueno, ahorita están viendo el culote del proyectil, de la concha, ¿no? Este proyectil, esta es la parte de atrás, esos círculos que ustedes pueden observar, esos redondos, es justamente, esto es una marca que produce el arma de fuego, y se está haciendo una comparación con imagen superpuesta, ve que tienen las mismas características. Se hace también un microscopio de comparación balístico, y aquí se están analizando las características individuales que van a individualizar a ese casquillo o esa concha colectada en la escena del crimen. Entonces las mismas marcas, podemos observar aquí esta afectación, ¿verdad? Y permítame un momentito para ver si hacemos la otra.
Ok, lo que quería mostrarle con esto, estas rayas que ustedes observan ahí, que se están comparando, que están superpuestas, estas rayitas que ustedes observan, la origina el cañón del arma de fuego en su parte interna, lo que se conoce como el ánima del cañón. Entonces ya tiene estrías, campos y estrías. Unas son a la derecha, otras armas la tienen a la izquierda, y esto va a ser de acuerdo al tipo de fabricación de arma de fuego. Entonces los campos y estrías, cuando entra un proyectil con toda la fuerza, ellos tienen giros helicoidales hacia la derecha y giros helicoidales hacia la izquierda. Entonces, eso es prácticamente lo que ustedes están observando ahorita en sus pantallas, es como la huella digital del arma de fuego en cada proyectil que es disparado. Entonces, esto también, igual que en la otra, se coloca un microscopio, se va dando vuelta y se van buscando cada una de esas características individualizantes que nos van a permitir hacer una comparación exacta, sin equivocaciones y sin dilaciones. Y esto va a permitir que las experticias que se hagan sean de certeza apreciación y que permitan ser una prueba contundente, una prueba de certeza, cuando nosotros estamos trabajando, permítame un momentito, estas evidencias. Vamos a hablar un poco del peritaje balístico como tal, de los peritajes balísticos. Ya, permiso. Estas son algunas de los peritajes balísticos que se realizan. Justamente, como les decía, el término balística proviene del latín ballista y del griego ballein, que significa arrojar, o también significa lanzar, arrojar. En términos más sencillos, balística es la rama de la ciencia criminalística que estudia el movimiento de los proyectiles disparados con arma de fuego. Y no solamente eso, sino también de los efectos que esto va a causar en las diferentes barreras. Entonces, la criminalística forense es la disciplina de la criminalística que se va a encargar de analizar los fenómenos físicos y químicos que se presentan en las armas de fuego, así como todos los elementos que van a contribuir a producir el disparo, sus efectos, los daños que este causa, las barreras y dentro del arma de fuego y todo lo que ocurre dentro de ella, su trayectoria inclusive. Entonces, el estudio que se le realiza a las armas, que son remitidas a la especialidad de balística, y que se hace esto con el fin de determinar, ojo lo que estoy diciendo, su estado técnico. El estado técnico consiste en revisar a detalle de cada una de las piezas, tanto externas como internas, observar y descubrir si esta presenta una alteración o si alguna de sus piezas fue reemplazada o si fue modificada alguna de sus piezas originales que traía de fábrica. Entonces, uno de los peritajes que se realiza a las armas de fuego es el peritaje de estado técnico y actitud para el disparo de las armas de fuego. Se realiza un estudio para conocer su estado, para conocer su funcionamiento, y estas se pueden determinar si existen mecanismos alterados, si la serie fue borrada, si tiene signos que fueron devastados, si tienen caracteres que son compatibles con el modelo y la marca. Se realiza la comprobación de la magnitud de la fuerza que requiere el disparador para que efectúe ese disparo. Y esto se hace con un aparato que se llama dinamómetro. Yo le voy a colocar un video de... En Venezuela, el Ministerio Público tiene una unidad especializada de criminalística y de balística. Entonces ellos sacaron hace muchos años un video instructivo, y yo tengo todavía, yo lo conservo, porque yo formé parte de la creación de esos videos, entonces se la voy a mostrar ahorita. Entonces, el peritaje del estado técnico de las armas de fuego nos ayuda a conocer cómo está el estado de funcionamiento del sistema de carga y recarga de un arma de fuego.
nos permite conocer el estado del sistema de seguro o del selector del arma de fuego. Si funciona el de tiro a tiro o de ráfaga. Si la superficie de los mecanismos y el ánima, o sea, la parte interna del cañón han sido inclusive alteradas. Todo eso nos lo permite realizar esta experticia, este peritaje del estado técnico y en la actitud del disparo del arma de fuego. Aquí pueden observar en la fotografía serial adulterado, no presenta la morfología del serial que debe traer el arma de fuego. Entonces, aquí pueden ver, además, ustedes están observando, se puede visualizar que en uno de los lados, no les voy a decir cuál, para ver si están pendientes, posee una depresión y huellas de limadura alrededor de los seriales. Motivo por el cual se debe proceder a realizar fotomicrografías de carácter comparativo entre los dígitos del arma de fuego incriminada del lado izquierdo y el serial de orden perteneciente a un arma de fuego de igual marca, de igual modelo y de igual calibre, tomada como estándar, que es el lado derecho, para luego aplicar el método de restauración de caracteres borrados en metal. Y justamente le voy a colocar en este momento, dejar de compartir, porque le voy a colocar un video para que esto que estamos hablando usted lo pueda observar. Permítame que se me bajó aquí lo tengo. Ojalá que se pueda ver. A ver, colección, muestra experticia balística en el área forense, trayectoria. Ok. Vamos a colocarles un video de lo que estamos hablando ahorita, que es la restauración de caracteres. ¿Qué es restauración de caracteres? Justamente el serial. Hay delincuentes que agarran con una lima o con un esmeril y le quieren borrar, ¿verdad?, el serial al arma de fuego. Pero existe a través de la química una activación, que lo vamos a ver ahorita con un video, cómo yo puedo activar esos caracteres y puedo fijarlo de manera fotográfica, pero tiene que ser de manera rápida porque él se va a volver a borrar. Es como, no le quiero, vamos a colocar el video. Vamos a colocar el video, ya voy. Permíteme un momentito. Okay. Restauración de caracteres borrados en metal. Perfecto, entonces déjenme colocar acá fase. Me permite un momentito. Vamos a ver si. Restauración de caracteres borrados en metal. Después de realizar la verificación de seguridad. ¿Están viendo el video? Restauración. ¿Sí? Restauración de caracteres borrados en metal. ¿Me pueden decir si están viendo el video, por favor? Restauración de caracteres borrados. No, doctor, no se ve. No te mira. Restauración de caracteres borrados en metal. Ok, ya vamos a ver otra vez. Ya dejé de compartir, vamos a ver si lo podemos otra vez presentar. Después de realizar la verificación de seguridad al arma de fuego que va a ser objeto de la restauración, se procede a desarmar la misma. Ya voy. No se preocupen que lo voy a volver a repetir. Ya voy. ¿Y ahora? Restauración de caracteres borrados en metal. No se ve nada, profesor. Nada.
Después de realizar la verificación de seguridad al arma de fuego que va a ser objeto de la restauración, se procede a desarmar la misma. Ya, vamos a ver cómo hacemos, ya voy. Espérese un momentito, ya vamos a ver cómo hacemos. Vamos a solucionar esto. Aquí. Ok, cierro acá. Vamos a ver. ¿Me dicen y ahora? Restauración de caracteres borrados en metal. Nada, todavía. No se ve, lo que se ve No, son las profesor. carpetas, los documentos. Después de realizar la verificación de seguridad al arma de fuego que va a ser objeto de la restauración, se procede a desarmar la misma. Nada. No me voy a rendir. ¿Y así? Restauración de caracteres borrados en metal. Ya va. Después de realizar la verificación de seguridad al arma de fuego que va a ser objeto de la restauración, se procede a desarmar la misma. Ahora sí. Sí, ahí sí. Ahí sí. Las piezas que originalmente Sí, sí. tienen los seriales de orden y están comprometidas con las huellas de Para que limadura. vean el proceso del inicio. Restauración de caracteres borrados en metal. Después de realizar la verificación de seguridad al arma de fuego que va a ser objeto de la restauración, se procede a desarmar la misma. Las piezas que originalmente tienen los seriales de orden y están comprometidas con las huellas de limaduras son trabajadas por separado. Primero, se debe lijar la zona afectada. Para ello se puede utilizar una lija de grano fino o un Dremel. Este procedimiento se debe hacer con mucha precaución, ya que el exceso de lijado puede dañar de forma permanente la zona donde estaban los cereales. Una vez que se realiza el lijado, se debe limpiar la zona trabajada, utilizando para ello un algodón impregnado de acetona grado análisis. Esto es importante para remover todas las impurezas que se generan en el proceso de lijado. Al tener la pieza lijada en la zona afectada, se procede a la aplicación del reactivo químico ácido nítrico y se deja actuar por el tiempo determinado por el experto. Esta operación debe repetirse varias veces. Posteriormente, se aplica el reactivo Fry, tal como se observa. Inmediatamente aparece un cambio de coloración en la superficie tratada y se comienzan a ver la morfología de los números que conformaban los seriales de orden del arma de fuego.
Al observar los seriales o inscripciones que tenga el arma de fuego sometida a esta técnica, es recomendable realizar una fijación fotográfica en detalle del resultado obtenido. Seguidamente, se debe limpiar la superficie del arma tratada, utilizando para esto un segmento de algodón impregnado con acetona. Esto con la finalidad de detener la acción de los reactivos químicos utilizados. Para culminar, se ensambla nuevamente el arma de fuego y finalmente se debe aplicar en las zonas tratadas cualquier tipo de grasa o líquido lubricante con propiedades anticorrosivas para evitar la oxidación del arma de fuego sometida a esta técnica. Entonces aquí pudimos observar, ¿verdad? Aquí se pudo observar cómo se hace una experticia de restauración de caracteres borrados de metal. Y esto lo hacen mucho los delincuentes cuando se roban un arma de fuego. Pero como el crimen no paga, como decía un profesor que tuve de criminología hace muchos años, entonces todo se puede restaurar o se puede rehacer. ¿Se acuerdan que yo le hablaba del dinamómetro? El dinamómetro es una estructura, vamos a ver si se la comparto acá nuevamente con la presentación. Permítame un momentito, porque quiero pasar rápido para que no dé tiempo, porque quiero hablarles sobre otro tipo de experticia, que es la valoración del daño psíquico de víctimas de abuso sexual. Entonces vamos a ver si nos da tiempo de por lo menos dos. Vemos la más importante para ustedes, pues en el área penal. Aquí tenemos un calibrador de Vernier. El calibrador de Vernier es una estructura, es un instrumento que venden en la ferretería inclusive, y con eso se utiliza para medir la longitud de un cañón o de cualquier otra pieza de un arma de fuego. Y tenemos el dinamómetro. El dinamómetro se utiliza, como les explicaba, para medir la presión del disparador de un arma de fuego, para determinar si esa arma de fuego, ¿verdad?, no tiene alguna alteración o debo hacer más fuerza de lo normal para poder accionar ese disparador y que se produzca el arma de fuego. Pero todos estos instrumentos se utilizan, como les decía, para determinar el funcionamiento de un arma de fuego. Vimos ahorita cómo se restauran los seriales y le voy a colocar rápidamente, ya vi cómo se hacen los videos, otro video para que pasemos a la balística de efecto. Ya me permite un momentito, por favor, que voy a experticia balística en el área forense, restauración de caracteres, muestra para la determinación de iones, nitratos y nitritos. Sí, estas dos, la experticia balística y estas dos, para que las veamos porque son importantes. Tengo muchas más, ¿no? Pero no nos va a dar tiempo. Entonces quiero que no nos va a dar tiempo y quiero lo más importante. Experticia balística en el área forense. Ya va. Esta sí. La voy a copiar en otro lugar para que la veamos. Y esta de la determinación de iones, nitratos y nitritos, para que pasemos ya. Perfecto, entonces vamos a ver cómo fue que hice. Entre aquí, compartir, colección de la muestra, determinación, comparación de experticia del área balística forense. A grandes rasgos. ¿Están viendo esta? Por favor. No. Vale, no, profesor. Viene del griego ballein, que significa arrojar. Ahora bien, balística es una disciplina científica. Perfecto, entonces, ¿cómo fue que hice? Ya voy. Permítame un momentito.
momentito. Entonces acá, compartir. Ahora. Nada, profesor. Nada. Nada. No se ve nada. Viene del griego ballein, que significa arrojar. Ahora bien, balística es una disciplina científica que se encarga del estudio de todo lo que está relacionado con el disparo. Armas de fuego, proyectiles, conchas, digamos la pólvora, el fulminante. La unidad criminalística contra la vulneración. Nada. Nada, doctor. Viene del griego ballein, que significa arrojar. Ahora bien, balística es una disciplina científica que... Pero de que la vamos a ver, así que no se preocupe. Vamos a hacer aquí. Balística. Viene del griego ballein, que significa arrojar. Ahora bien, balística es una disciplina científica que se encarga del estudio ¿Y ahora? de todo lo que está relacionado con el disparo. Armas de fuego, proyectiles, conchas, digamos la pólvora, el fulminante. ¿La ven? La unidad criminalística contra la vulneración Sí, de derechos fundamentales ahí sí. tiene un área Pero se específica fue. de balística comparativa. La unidad nace el 15 de marzo del 2010 bajo la iniciativa de nuestra fiscal general. Perfecto. Esta doctora que está hablando es una experta en balística de Venezuela. Ahora sí comenzamos el video. Balística. Viene del griego ballein, que significa arrojar. Ahora bien, balística es una disciplina científica que se encarga del estudio de todo lo que está relacionado con el disparo. Armas de fuego, proyectiles, conchas, digamos la pólvora, el fulminante. La unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales tiene un área específica de balística comparativa. La unidad nace el 15 de marzo del 2010 bajo la iniciativa de nuestra fiscal general, doctora Luisa Ortega Díaz, quien bajo una visión bien holística, bien comprometida con la investigación de los delitos, entiende como columna vertebral la criminalística. Siendo así, balística comparativa cuenta con un enorme instrumental más el talento humano que permite el desarrollo de experticias de reconocimiento técnico, comparación balística, sensibilidad al disparador y todas aquellas que nos permiten usar esa inmensa capacidad de la criminalística a nivel comparativo para determinar cuál es el origen del fuego o cuál es la fuente común de origen que produce el disparo, bien sea proyectil o bien sea concha. Actualmente, el Ministerio Público venezolano cuenta con 2 laboratorios de balística forense, los cuales están ubicados en el área metropolitana de Caracas y en Barquisimeto, Estado Lara. En dichos laboratorios se realizan las experticias que se mencionarán a continuación. Reconocimiento técnico. El reconocimiento técnico consiste en una descripción exhaustiva de las evidencias de Doctor, interés disculpe, balístico, no se armas oye de fuego, ni se ve nada. conchas, proyectiles, No se ve nada. municiones, entre otras, con la metropolitana de Caracas. Disparo, sensibilidad al disparador y todas aquellas que nos permiten usar esa No inmensa se ve, capacidad doctor. de Solo la el audio. criminalística a nivel comparativo para determinar cuál es el origen del fuego o cuál es la fuente común de origen que produce el disparo, bien sea proyectil o Ahí bien sea sí, concha. pero se volvió a quitar. Ok, ahora. Actualmente, Ahí el Ministerio sí, Público ahí venezolano sí. cuenta con 2 laboratorios. Siendo así, balística comparativa cuenta con un enorme instrumental más el talento humano que permite el desarrollo de experticias de reconocimiento técnico, comparación balística, sensibilidad al disparador y todas aquellas que nos permiten usar esa inmensa capacidad de la criminalística a nivel comparativo para determinar cuál es el origen del fuego o cuál es la fuente común de origen que produce el disparo, bien sea proyectil o bien sea concha. Actualmente, el Ministerio Público venezolano cuenta con 2 laboratorios de balística forense, los cuales están ubicados en el área metropolitana de Caracas y en Barquisimeto, Estado Lara.
En dichos laboratorios se realizan las experticias que se mencionarán a continuación. Reconocimiento técnico. El reconocimiento técnico consiste en una descripción exhaustiva de las evidencias de interés balístico, armas de fuego, conchas, proyectiles, municiones, entre otras, con la finalidad de identificarlas plenamente, dejando constancia de sus características generales, particulares y a detalle de las evidencias, estado de uso, conservación, funcionamiento, entre otros. Dentro del reconocimiento técnico de las armas de fuego, se deben realizar disparos de prueba, con el fin de obtener conchas y proyectiles que sirvan de estándar de comparación. Para ello, la Unidad Criminalística del Ministerio Público cuenta con un cajón recuperador de proyectiles, fabricado en Venezuela, con láminas de acero inoxidables y una capacidad aproximada de 3.000 litros de agua, líquido que ofrece ventajas debido a que representa un medio de densidad mayor a la del aire. Una vez efectuado el disparo, el proyectil pasa de un medio menos denso, como es el aire, a uno de mayor densidad, como lo es el agua, lo que origina resistencia y disminuye la velocidad del proyectil, el cual constituye el insumo para efectuar futuras comparaciones balísticas. Comparación balística. Ese análisis establece, a través del principio de correspondencia de caracteres, si las conchas o proyectiles tratadas como evidencias han sido o no percutidas y disparadas respectivamente por una misma arma de fuego. En este análisis se toman en cuenta las características de clase, calibre, tipo de percusión, distribución espacial, número de campos y estrías, sentido de inclinación del rayado, ancho de campos y estrías. Del mismo modo, se pueden visualizar las características individualizantes, microcaracterísticas por fricción o compresión, originadas por la interacción de piezas del arma de fuego con las conchas y proyectiles. Determinación de sensibilidad del disparador. Consiste en realizar un promedio de mediciones con un dinamómetro, lo cual permitirá obtener la medida de fuerza necesaria que debe ser aplicada sobre la cola del disparador para que éste se desplace y se activen los mecanismos internos de un arma de fuego y de esta forma se produzca el disparo. Determinación y fijación de alteraciones o adherencias en las ánimas de cañones de armas de fuego. Esta experticia consiste en la evaluación a nivel microscópico de la parte interna del ánima del cañón de un arma de fuego, mediante el uso de un instrumento denominado boroscopio balístico, el cual posee una cámara acoplada a una varilla fija que permite visualizar a través de la pantalla de un computador portátil las características internas del cañón del arma de fuego en estudio. Mediante esta experticia, se puede determinar si la parte interna del ánima presenta alguna alteración causada de forma intencional o no. De igual modo, permite fijar la presencia de adherencias tales como suciedad, fibras, fluidos corporales, residuos de pólvora, entre otros. Es importante destacar que el boroscopio balístico también puede ser utilizado para visualizar evidencias de interés criminalístico en espacios confinados. El área de balística procesa todas las evidencias de interés balístico que son colectadas en el sitio del suceso o que ya han sido colectadas por otros organismos y son remitidas a esta dependencia para sus respectivos estudios. Entre los estudios que realiza el área de balística tenemos
la restauración de cereales o restauración de caracteres borrados en metal. Esta técnica permite obtener nuevamente los cereales de orden de un arma de fuego que le han sido destruidos sus cereales de orden, y por medio de técnicas químicas podemos saber nuevamente cuáles eran sus cereales. El área de balística específicamente, en estos 6 años de creación, ha procesado más de 1.200 experticias balísticas y ha procesado más de 1.500 armas en estos 6 años de funcionamiento. Una vez realizadas las experticias correspondientes, las evidencias se preservan en un depósito totalmente acondicionado y equipado para tal fin, considerando todas las medidas de seguridad necesarias para su almacenamiento. Esta área tiene como objetivo principal el resguardo y el control de las evidencias, a los fines de dar cumplimiento a la normativa legal vigente. También se llevan registros de forma sistematizada y manual, con un libro foliado, de todo lo concerniente a la remisión, recepción, depósito y salida de las evidencias. La cadena de custodia. Entonces, aquí pudimos observar en este video cómo se realiza o las prácticas que se realizan a la mayoría de las evidencias. Y hay algo importante, ¿no? Ya antes de pasar a la balística de efecto, balística terminal, aquí vamos a hablar ya ahora, vamos a hablar sobre las heridas producidas por arma de fuego y su identificación, porque ustedes me imagino que van a leer los expedientes, ¿verdad?, de las personas a la cual usted está defendiendo, que está involucrada en la comisión de hecho punible por arma de fuego. Entonces vamos a hablar de esta parte. Pero lo que le quiero decir con esto es que el experto en balística debe tener un conocimiento pleno de todo lo que les acabo de mostrar, ¿no? Y otra cosa que le quiero decir es que también existen pruebas de orientación y pruebas de certeza. Todas las que vimos son pruebas de certeza, porque entran a un laboratorio, está el método científico. Pero tenemos también pruebas de orientación para el investigador criminal, el perito. Una de ellas es la prueba de luminol y otra de ellas es la prueba de guantelete de parafina o la prueba de parafina. La prueba de parafina es una prueba de orientación y se llama prueba de parafina porque en la mano de las personas se le coloca la cera o la parafina y se hace como un pequeño guante en toda la mano. Esa es una prueba de orientación y además déjeme decirle que esa prueba está obsoleta. ¿Y por qué yo hago esta referencia? Y estoy hablando a grandes rasgos. Porque algunas policías de Latinoamérica todavía utilizan la prueba de parafina como una prueba de certeza y es una prueba de orientación. Y el abogado que no sabe le van a meter gol de que eso es una prueba de orientación. ¿Por qué? Porque esa prueba puede dar falso positivo. O sea, si usted es una persona que ha manipulado algún combustible, como diésel, gasolina, si usted es una persona que estaba lavando con jabón en polvo, si usted es una persona que estaba utilizando agroquímico, estaba sembrando en su finca y manipuló cualquier elemento químico, ¿verdad?, que constituyen elementos fertilizantes para los suelos, usted puede dar positivo. Usted puede dar positivo si le hacen la prueba de parafina. ¿Por qué? Porque justamente existen policías de Latinoamérica que siguen practicando una prueba que es nula, que carece de rigor científico. Es una prueba de orientación, pero no es una prueba de certeza, igual que la prueba de luminol. Es una prueba de orientación, no es una prueba de certeza. Entonces debemos tener inclusive cuidado con las pruebas que las policías están promoviendo, porque usted no conoce criminalística. Entonces le pueden meter un gol ahí, no, que la prueba de parafina me dijo que